Este taller está basado en unos libros que se llaman Cómo orar por nuestros hijos y Cómo orar por nuestros hijos pródigos. Los estoy leyendo hace rato, ya hace un par de años, y haciendo resúmenes, y por fin tengo la oportunidad de poder compartir esto, lo que yo aprendí con estos libros, cómo Dios me cambió la mentalidad con respecto a cómo orar por nuestros hijos y cómo me entregó estrategias para hacerlo. Entonces eso es lo que queremos compartirles a todos. La oración es la forma más efectiva y concreta que tenemos de tener una relación con Dios. Todos nosotros, desde que nos convertimos, empezamos a practicar esta estrategia que nos dio Jesucristo de orar al Padre cada día. Y es la mejor manera, es la única forma, creo yo, de poder tener una relación efectiva con Dios, íntima. Por medio de las oraciones elevamos agradecimientos a Dios, plegarias, intercesiones y alabanzas a Dios nuestro Creador y Salvador. Ahora, este taller es cómo orar por nuestros hijos. Antes de continuar, es muy importante hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario orar por los hijos? Yo me lo pregunté cuando leí este libro y anoté en realidad las razones que algunos autores entregan, digamos, ¿ya? Pero les pido igual que ustedes después reflexionen sobre las razones que ustedes tienen para orar por sus hijos. Primero, porque somos las personas que más deseamos que les vaya bien en la vida. Aparte de Dios, ¿quién ama más a nuestros hijos que nosotros mismos? ¿Quién la entiende a usted, hermana? Más que nadie, cuando le pasa algo a su hijo, es el papá de los hijos, ¿cierto? Aunque a lo mejor uno esté separada del papá de los hijos, o el hombre de la mamá de los hijos, pero sabemos que quien más ama a nuestros hijos somos nosotros, los que los engendramos, los que los criamos. Dos, porque como padres queremos que Dios ayude a nuestros hijos a superar las dificultades que la vida les presenta. Deseamos el bien y la bendición de Dios para nuestros hijos. Tres, porque al orar por nuestros hijos nos sensibilizamos a sus necesidades. Se crea un lazo aún más estrecho entre ellos y nosotros, sus padres, porque somos capaces de ponernos en su lugar al orar por ellos. No sé si les ha pasado que cuando les piden que oren por alguien, cuando uno empieza a orar por ese niño, aunque uno no lo conozca, uno se involucra y está pendiente de qué pasó, pero voy a que uno se sensibiliza más con las necesidades de los hijos cuando uno ora por ellos. Y cuatro, y lo más importante, es que porque reconocemos que nuestros hijos son nuestra responsabilidad ante Dios y pedimos su ayuda para criarlos sabiamente. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la oración por los hijos y la oración por cualquier otra persona que lo necesite? Uno, los padres tenemos una autoridad delegada por Dios para orar por nuestros hijos. Por lo tanto, es una oración eficiente. Dos, los hijos son nuestra responsabilidad. ¿Quién mejor entonces para orar por ellos? Y tres, como padres, conocemos y comprendemos mejor que nadie a nuestros hijos. Ahora, les pido que recuerden los talleres que hemos hecho anteriormente, que mi marido entregó sobre la bendición. Ahí aprendimos que Dios nos delegó a nosotros la autoridad para bendecir a nuestros hijos y para orar por ellos. Entonces, no hay persona más adecuada que ore por ellos que nosotros que somos sus padres. Nosotros a veces esperamos que venga un predicador o algún hombre poderoso en sanidades para que ore por nuestros hijos y ellos se conviertan. Pero estamos equivocados porque la autoridad nos la dio Dios a nosotros. No sé si recuerdan que mi marido una vez contó el testimonio de que él oró por su hija cuando ella estaba hospitalizada porque había perdido un bebé. Y él sintió, digamos, de parte de Dios que al orar por su vientre Dios lo iba a sanar y que no podía venir nadie más con más autoridad que él para orar por su hija. Y bueno, gracias a Dios, Dani ahora tuvo un hijo, digamos. Ahora, si sus hijos son pequeños, aproveche de orar con ellos. No solamente por ellos, ¿sí? Sino que aproveche que ahora todavía los tiene en la casa y que los tienen más sujetos, de orar con ellos. Por ejemplo, en la noche, con los niños pequeños, antes de que se duerman, hacer una pequeña oración y darles así la enseñanza también de cómo orar a Dios y permitirles también que ellos hagan una pequeña oración. Ahora, si sus hijos son grandes y están apartados de Dios, como nos pasa a muchos acá, tenemos que aprovechar cualquier situación para poder orar por ellos.
Por ejemplo, si el hijo tiene una prueba al día siguiente y está urgido porque es importante, hay que aprovechar eso y tomarle las manos o poner las manos sobre su cabeza, sobre su hombro y orar con autoridad por ellos, creyendo que Dios va a hacer algo. Y aunque ellos ahí se queden tranquilitos, callados y tal vez no crean, pero nosotros debemos hacerlo, no porque ellos no crean, debemos dejar de hacerlo, ¿sí? Porque a lo mejor hasta le van a decir, ay, pero ¿para qué si yo no creo en Dios? No importa, usted hágalo y va a ver que después hay frutos de eso. Entonces, ¿cómo orar por nuestros hijos? Para comprender el cómo orar por nuestros hijos, primero es necesario entender que toda oración debiera tener en general algunas partes o elementos que son importantes para establecer una comunicación fluida con Dios. A veces uno hace oraciones pequeñas que le hacen el corazón cuando va manejando o va caminando, pero cuando estamos en nuestro cuarto de guerra, solos en intimidad, hay ciertas partes, digamos, que debieran estar en una oración. Muchos hombres y mujeres que enseñan acerca de la oración manifiestan que es muy importante que estas partes o elementos estén en las oraciones que realicemos. Y aunque no se trata de dar fórmulas, estas pueden ayudar. Primero, partir con una adoración al Señor. La adoración, entre otras cosas, es un reconocimiento de la grandeza y soberanía de Dios. Alabarle por lo que Él es y por lo que hace. Por ejemplo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Pero ustedes pueden igual partir cantando o adorando, usando un salmo para poder adorar a Dios. En segundo lugar, debiéramos pedir a Dios perdón por nuestros pecados. En la vida diaria pecamos frecuentemente. Por tanto, es importante ser humildes y reconocer nuestras falencias, nuestras faltas delante de Dios. Dios es santo y también perdonador. La necesidad de presentarse con limpia conciencia ante Dios debe ser algo que esté siempre presente en nuestros corazones. Un tercer elemento es ser capaz de quedarse calladito delante de Dios, porque nosotros a veces empezamos a orar y hablamos todo el rato y no dejamos que Dios nos hable. Entonces, un tercer elemento que debiera estar en nuestras oraciones es tratar de quedar callado, acallar nuestros pensamientos y dejar que el Espíritu Santo nos hable y nos ponga en el corazón qué pedir por nuestros hijos. Porque a veces, claro, nosotros tenemos claro en nuestros corazones lo que necesitan nuestros hijos, pero a veces Dios tiene otra mirada y tiene otra necesidad por la cual nosotros oremos. 4, interceder por el presente y el futuro de nuestros hijos. No solo orar por los problemas que están atravesando en el momento, sino ser proactivos y orar por las decisiones importantes que tendrán que tomar en el futuro. Estas obviamente van a ser oraciones de espera. Por ejemplo, si ustedes oran por las futuras cónyuges o por la carrera que el hijo va a estudiar, bueno, y en ese caso son oraciones de espera, ¿sí? En que vamos a tener que esperar a que Dios dé una respuesta a esa oración al debido tiempo. Ahora vamos a ver algunos consejos para considerar en tus oraciones. Un primer consejo es utilizar la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas y bendiciones que nosotros podemos reclamar para nuestros hijos. Ora pasajes bíblicos en voz alta, adueñándote de las promesas de Dios. Escuchar tu propia voz al leer la palabra de Dios fortalece tu fe. La fe viene por el oír a Dios, dice en Romanos 10:17. Puedes usar un versículo y apropiarte de él para tu hijo o hija, colocando su nombre en medio. Es increíble la fe que influye, o sea, que uno adquiere cuando uno ora con estas promesas que hay en la Biblia. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo. Dice, oro para que los ojos del corazón de Juanito sean iluminados y pueda conocerte mejor. Que Cristo habite en su corazón por fe y que Juanito esté arraigado y cimentado en amor. Otro consejo es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Como les decía adelante, el pedirle al Espíritu Santo que Él revele qué hay en el corazón de Dios para tus hijos y orar lo que Él desea para ellos. Pedir al Espíritu Santo que ponga pensamientos o pasajes de la Escritura en tu mente y incluirlas en tus oraciones. 3, ser específico en lo que pides. Jesús cuando oraba, cuando las personas iban donde Él y le pedían ayuda, Jesús les preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Sí? Obviamente él sabía lo que ellos necesitaban, pero Él siempre les preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Y en el caso del hombre ciego, Él respondió, quiero ver,
Entonces, seamos específicos cuando oramos por nuestros hijos. Cuarto, que es muy importante, ser persistente en la oración. Eso es súper difícil, ¿no? Ser persistente. En todas las cosas de la vida nos cuesta ser persistente, pero debemos pagar un precio para ver a nuestros hijos entrando al reino de Dios. No podemos dejar de orar, aunque no haya señales visibles de que nuestra oración está siendo contestada. Está el ejemplo de Elías, que oró 7 veces antes de que comenzara a llover. Eso está en 1 Reyes 18. Es muy fácil que nosotros, papás, decaigamos. O sea, a veces, no sé, pues algunos de ustedes tienen hijos de 30, bueno, yo tengo una de 30, hijos mayores incluso, a lo mejor de 40, y de repente uno baja los brazos porque dice, pucha, Señor, estaba orando toda la vida por él y todavía no se convierte. Pero debemos persistir, ser como Elías, que oró 7 veces hasta que comenzó a llover. Cuanto más nosotros, por nuestros hijos debemos hacerlo, porque nadie más lo va a hacer, aparte de ustedes. Quinto, es mantener un diario personal de oraciones. En él puedes anotar el nombre de tus hijos e incluir una foto de ellos si lo deseas. Puedes escribir tus peticiones por cada hijo o hija con fecha, palabras de alabanza, cosas que Dios te muestre durante el tiempo de oración, y lo más importante, las respuestas que Dios ha dado a esas oraciones. Y así tus hijos tendrán una prueba del pacto de Dios con sus padres. Yo tengo un cuaderno donde anoto todos los resúmenes de los libros que leo. Y en alguna parte de ese cuaderno también tengo páginas para una de mis hijas y en otra para otra de mis hijas. Y es muy importante. Yo no anoto todas las oraciones, pero sí anoto algunas, como las más importantes, y le pongo la fecha en que lo hice. Así uno después puede ver que Dios cumplió y uno le puede recordar a su hijo, porque los hijos se olvidan, obvio. Entonces tú le puedes decir, mira, en tal fecha oré por tal cosa por ti. Y mira, ahora Dios respondió y se está cumpliendo lo que le pedimos. Para Dios son importantes los escritos, como se puede apreciar en Habacuc 2, del 2 al 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. O sea, para que fuera de persona en persona, digamos, la visión. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y esto me da una alegría en el corazón, porque es como si Dios me estuviera diciendo a mí, persevera, va a llegar el momento en que yo voy a escuchar tu oración. Y yo pensaba que hay que pedirle visiones a Dios, pedirle sueños sobre nuestros hijos para poder orar por ese sueño. Y tenemos que orar por esos sueños que Dios nos pone, ponerlos delante de Él y seguir soñando eso que Dios nos dio en algún momento. Ahora, algunas sugerencias de peticiones por nuestros hijos. Que Jesucristo sea formado en nuestros hijos, que sean librados del mal, que sus corazones sean sensibles a escuchar la voz de Dios, que aprendan a discernir entre el bien y el mal, que los mandamientos de Dios estén en sus mentes y sus corazones, que sepan escoger compañeros de vida comprometidos con Dios, que amen y honren a sus padres. Bueno, ahora es la segunda parte, que es las armas de la guerra espiritual. Mientras luchamos por el nacimiento espiritual en la vida de nuestros hijos, nos daremos cuenta que estamos metidos dentro del conflicto que Pablo menciona en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién es nuestra lucha? No es contra nuestros hijos, sino que contra las huestes espirituales de maldad. Pero nuestros hijos son el blanco de las tinieblas y ellas los ciegan, los engañan para que no puedan ver la verdad del Evangelio. Eso sale en 2 Corintios 4:3. Dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, de nuestros hijos, cegó el entendimiento de nuestros hijos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si nuestros hijos no están convertidos, por mucho que nosotros los veamos como niños buenos, que no le hacen mal a nadie, ellos están influenciados por Satanás.
porque o soy con Cristo o soy contra Él. Están influenciados por Satanás y aunque nos cueste reconocerlo, hay que reconocerlo, ¿sí? Y tenemos que entrar a la guerra espiritual. La guerra espiritual no es gritar tan fuerte, sino que son las palabras que nosotros decimos, esas son las importantes. Como decía, nuestra oración va dirigida hacia Dios y nuestra lucha espiritual es contra el enemigo. Pero Jesús vino a destruir las obras del diablo, derrotó a Satanás en la cruz y Dios puso todo bajo la autoridad de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, de nosotros, y nosotros somos su cuerpo. Jesús nos dice que ejercitemos la autoridad que Él nos ha dado sobre el poder del enemigo hasta que Él regrese, ya que tenemos la responsabilidad a través de la oración y de la lucha espiritual de rescatar a nuestros hijos de las fortalezas de Satanás. Ahora, en Lucas 10 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, Jesús le estaba diciendo eso a sus discípulos, y nosotros somos sus discípulos. Él nos dio a nosotros la autoridad, la potestad de pisar, de dejar bajo nuestros pies a Satanás y a todas sus huestes. Entonces, tenemos que empoderarnos de eso, hermanos, y orar por nuestros hijos con la autoridad que Dios nos dio y con las armas espirituales que Él nos dio. Uno de los engaños de Satanás en nuestras mentes es hacer creer que nosotros no podemos luchar contra Él. Y yo creo que todos tenemos temor de meternos en una lucha espiritual cuando no lo hemos hecho. Nuestra fe debe estar puesta en la seguridad que Dios nos da de que sus armas son suficientes para destruir los planes del enemigo. Debemos estar confiados en eso, en las armas de Dios que Dios nos dio y no en nuestra habilidad para orar, no porque seamos buenos o malos o débiles o porque estoy en pecado. Bueno, obviamente antes de empezar a orar tenemos que pedir perdón por esos pecados y poder entrar en esa lucha espiritual. Algunas de las armas disponibles para nosotros: el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, estar de acuerdo, atar y desatar, ayuno, alabanza, palabra y testimonio. Nuestra fe debe estar puesta entonces en la seguridad que Dios nos da de que sus armas son suficientes para destruir los planes del enemigo, no en nuestra habilidad para orar. El nombre de Jesús. Su nombre tiene poder para derrotar al enemigo, debido a su sacrificio en la cruz. En Marcos 16 dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Ahora, para esto obviamente es requisito creer en Jesús y estar en comunión con Él. La sangre de Jesús. Jesús compró nuestra salvación por medio de su sangre, sellando su victoria total sobre Satanás. Al declarar la sangre de Jesús sobre una persona, estamos declarando en fe que Jesús venció en la cruz y eso nos da la victoria. Ustedes, ahí en Colosenses dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. A eso tenemos que apelar, hermanos, que Jesús desarmó y eliminó a todas las huestes espirituales de maldad, les quitó todo el poder con su muerte en la cruz y nos entregó a nosotros la potestad y la autoridad de poder eliminarlos también, de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos. El tercero es oraciones de común acuerdo. La oración efectiva es la que está primeramente de acuerdo con la palabra de Dios y es guiada por el Espíritu Santo. Por eso es importante esperar la dirección de Dios para orar, para no hacerlo según nuestros deseos egoístas, sino recibir la perspectiva de Dios sobre cada problema. Cuando oramos de acuerdo con la voluntad de Dios y tenemos un compañero de oración que está de acuerdo con nosotros, nuestra oración es más efectiva. En Mateo 18 dice, también les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. No hay mejor compañero de oración que el cónyuge, orar con su esposo o orar con su esposa,
porque como veíamos en el principio, ¿quién está más interesado en nuestros hijos que los mismos padres? ¿Sí? Pero también podemos buscar un amigo o una amiga con la cual orar, ponernos de acuerdo y orar por las peticiones de la amiga y por las peticiones mías propias, por mis hijos. Y la otra manera es a través de un grupo. Yo estoy participando hace varios años, como 2 o 3 años, con un grupo de oración que está integrado por hermanas que son de distintos países. Cada grupo tiene más o menos 4 o 5 personas. Y lo que tenemos en común esas hermanas es que nuestros hijos están apartados de Dios. Entonces nos juntamos una vez a la semana, en la tarde, y oramos 1 hora. Igual a veces compartimos lo que nos pasa, contamos las penas que uno tiene con el hijo, y oramos en conjunto. Cada una ora por sus hijos, por cada uno de sus hijos, y empleando una promesa que hay una hermana que se encarga de dar una promesa en cada sesión. Entonces, con esa promesa oramos, poniendo el nombre de nuestros hijos. Y lo vamos haciendo cada una por su turno y las demás lo apoyan. Y en realidad ha sido una bendición para cada una de nosotras, porque sabemos que si yo un día no estoy, yo sé que ellas oran por mis hijas. La cuarta arma es atar y desatar. Nosotros no tenemos poder sobre la voluntad de otra persona, pero sí tenemos poder para ir en contra de las fuerzas satánicas y los poderes que ciegan a las personas para que no reciban la verdad. Jesús dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Eso sale en Mateo 16. Las palabras atar y desatar eran usados por los judíos para prohibir y permitir. Entonces hay una versión de NTV que dice en Mateo: todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Ahora, atar espíritus malos es restringirlos, prohibirles continuar con sus actividades destructivas en la vida de nuestros hijos. Luego, a través del poder del Espíritu Santo, declaramos que nuestro hijo está libre de la atadura del enemigo. O sea, la idea es atar y desatar. Yo primero ato al enemigo que está esclavizando a mi hijo y después desato bendición sobre mi hijo. Podemos atar toda acción de Satanás y sus huestes, pero paralelamente, inmediatamente, desatar libertad sobre las personas, incluyendo bendiciones en los planos personal y espiritual. En Santiago 4:7 dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y eso tenemos que hacer, resistirlo. Atamos las obras de Satanás y sus huestes, pero ligado a esto, por ejemplo, desatamos la influencia de los demonios de enfermedad, por ejemplo, y desatamos sanidad en el nombre de Jesús. O sea, yo oro y ato al demonio que está provocando enfermedad en mi hijo, pero al mismo tiempo declaro sanidad sobre él, desato sanidad sobre él y lo bendigo como madre. Atamos toda opresión física y espiritual sobre nuestros hijos y desatamos liberación, en lo personal y espiritual, proclamando libertad y bendiciones con nuestros labios. Atamos lo malo y confesamos y proclamamos lo que creemos. Cuando atamos el poder de Satanás y desatamos el mover de Dios, estamos actuando en la autoridad que nos delegó Jesús. Yo primero ato, siempre ato, y después desato. Con la práctica, uno se va haciendo más fuerte y va entendiendo más, y Dios te va revelando qué cosas tienes que atar en tus hijos. O sea, por ejemplo, si tu hijo es adicto a la pornografía, por ejemplo, entonces yo ato espíritus de pornografía y declaro sanidad sobre él, desato a mi hijo para que sea libre de adorar a Dios, de su mente sea libre de pensamientos que son nocivos o de mirar pornografía en el fondo. Es fundamental entonces que neutralicemos a nuestro enemigo y sus colaboradores. Como dice en Mateo 12, debemos primero atar al hombre fuerte para luego poder liberar a nuestros hijos y recobrar el terreno perdido. Al desatar a nuestros hijos de los engaños del enemigo, ellos son libres para responsabilizarse por sus propias decisiones. Yo primero desato a mi hijo de los demonios que les pueden estar afectando, de todo lo que esté sobre él influyéndolo. Pero después, obviamente, mi hijo es libre para tomar decisiones. Ahora él puede decidir seguir en eso por su propia voluntad
o aceptar la libertad que Cristo le da. Acá hay un ejemplo de atar y desatar. Padre, gracias porque nos diste poder por medio de Cristo para tomar autoridad sobre las obras del maligno. Por esta autoridad atamos todo espíritu de mentira, impureza, rebelión, espíritus que odian a Dios y que están operando en la vida de mi hijo o hija. Y a usted ahí dice el nombre de su hijo. Declaro que su influencia en contra de Juanito se encuentra anulada y vacía de poder por medio de la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Declaro libre a Juanito de la influencia de estos espíritus malignos, conforme a tu palabra. Pido al Espíritu Santo que revele la verdad y llame a Juanito al arrepentimiento. Yo sé que a veces hay como cierta reticencia de algunas personas, de algunos cristianos, porque hay algunas personas cristianas que han tomado como moda el andar declarando. Declaro esto, declaro este otro. Yo no soy fan de eso, de andar declarando cosas. Pero en este caso creo que es distinto, porque yo no declaro lo que a mí se me ocurre, sino que declaro que por la sangre de Cristo ocurra tal cosa. ¿Sí? Por el poder que Cristo me ha dado, yo declaro que mi hijo es libre, porque ato a aquellas malas influencias que están sobre él. ¿Sí? Entonces no es andar declarando así a diestra y siniestra lo que se me ocurra, sino que basado, digamos, en la palabra de Dios. Otra arma es el ayuno. Podemos usar esta arma espiritual efectiva con varios propósitos, para que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, para buscar la estrategia para nuestra batalla, para dedicar más tiempo al estudio de la palabra, para romper las fortalezas del enemigo. En Isaías 58:6, Dios declara su propósito para el ayuno. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. O sea, con esto Dios a mí me deja claro que si yo ayuno es para que yo desate las ataduras, tanto mías como de mis hijos, y pueda poner en libertad a las personas que están oprimidos, sean mis hijos o alguna otra persona, y romper las ataduras que el diablo ha puesto sobre las personas. Otra arma es la alabanza. La alabanza también es un arma a nuestro alcance. Poder es desatado cuando escogemos alabar al Señor, aún en medio de situaciones adversas. Satanás odia la alabanza, porque enfoca nuestra atención en Dios y declara su propia derrota. En 2 Crónicas 20:21 dice, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Esta era una estrategia muy usada por los judíos, por los hebreos. Cuando iban a una batalla, había siempre un grupo de personas que se dedicaba a alabar a Dios. O a veces, ¿se acuerdan eso de cuando rodearon las murallas de Jericó? Iban alabando a Dios, nombrando el poder de Dios para que esos muros cayeran. Y la séptima es su palabra. Debemos seguir el ejemplo de Jesús y usar la palabra de Dios como arma poderosa. Podemos orar repitiendo en voz alta pasajes como Proverbios, que dice, mas la descendencia de los justos será librada. O sea, tu descendencia, hermano, será librada, y tienes que orar y declarar esa promesa, que mi descendencia va a ser librada. Y en Isaías, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Dios va a enseñar a nuestros hijos, creámoslo. Y en el Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Yo creo que ese es el más usado por las mamás de niños chicos, ¿cierto? Dios mande ángeles. Bueno, yo cuando mis hijas ya son grandes, pero cuando viajan y manejan por la carretera, yo lo único que hago es pedir, Señor, envía tus ángeles alrededor de ese auto para que no haya nada malo que toque a mis hijas, para que ningún auto las vaya a chocar, para que no haya accidentes, para que no atropellen a nadie. Entonces, eso debemos hacer también, siempre estar orando y proclamando estas promesas que están en la palabra de Dios. En Isaías 55 dice, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La revelación de Dios en su palabra
que la palabra que sale de su boca no va a volver vacía, por eso tenemos que hablarla, tenemos que declararla. Lo que decía adelante, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos orar en voz alta y declarar esas promesas que Dios nos ha dado, porque no va a volver vacía, pues eso es lo más maravilloso, que es milagroso, o sea, la palabra de Dios es milagrosa. En Hebreos 12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. O sea, una vez más, Dios nos reafirma que su espada es cortante, tenemos que usarla y hablarla en voz alta. Pide al Señor que ponga en tu corazón la escritura exacta, que sea apropiada para cada situación que se presente. Y puedes parafrasear los versículos e insertar los nombres de tus hijos. Como fin, vamos a terminar, vamos a hacer una oración, un ejemplo de oración que está apoyada en 2 Corintios 10:5. Ahí donde está el espacio, cada uno ponga el nombre de sus hijos. Padre Celestial, vengo a pedirte por María Jesús y María Piedad, para que sea liberada de toda artimaña y engaño que el diablo ha usado para mantenerlas cautivas. Permite que cada fortaleza de incredulidad y argumento vano en sus vidas sea quebrantada y traído a la cautividad de la obediencia a Cristo. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor, porque tú hasta en los más mínimos detalles nos enseñas, Señor. Y a pesar de que hemos leído tu palabra tantas veces, aún ahora tu Espíritu Santo sigue revelándonos tantas promesas y lo importante que es que declaremos tu palabra para nuestros hijos, Señor. Lo importante que es que oremos por ellos usando las palabras que tú nos dejaste. Amén.